día, docentes encargados, Yesenia Ricardo y Mr. Rudy Parra. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar el lenguaje culto. Mi grupo está conformado por Jessica, Mite, Angela y mi persona. A continuación, en diapositiva les voy a mostrar de qué se trata este lenguaje culto. El lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua, añadiéndole formalidad. Este lenguaje culto se utiliza por editores que tienen elevados conocimientos de esta lengua, gracias a la cultura y educación a la que han accedido. Además, esto no significa que se den situaciones comunicativas en las que sea necesario su uso. También esto se presenta en el lenguaje culto, discursos políticos y sentencias jurídicas. Quienes principalmente hacen uso de este lenguaje se caracterizan por contar un vocabulario rico en diferentes áreas del saber. Además, saben usar las palabras con propiedad, conjugando verbos correctamente y construir frases cuya sintaxis es correcta. Para las personas que tengan un lenguaje culto depende de muchas variables. La primera es el grado de instrucción. Como bien sabemos, no es lo mismo una persona estudiada profesionalmente que haya empezado sus estudios y culminado que una persona que ni siquiera ha cursado sus estudios. Este tipo de personas no utilizan un lenguaje culto, que al igual que una persona estudiada, a menos que exista interés por la misma. Usualmente este tipo de personas usan mucho lo que es los barbarismos. ¿Y qué quiero decir con barbarismos? Los barbarismos son vicios del lenguaje que consisten en pronunciar o escribir mal ciertas palabras o emplear vocablos impropios por creer que tienen cierto significado, cuando en verdad su significado es otro. Les voy a dar unos ejemplos a continuación para que tengan una idea de qué es los barbarismos. Por ejemplo, nadie es por nadie, trompezar por tropezar, fuiste por fuiste. La segunda característica de este nivel culto es el estudio. Básicamente esto se refiere a que una persona que se interese por obtener más conocimiento y mejorar gramaticalmente su escritura y habla, es importante la lectura, ya que la lectura ayuda mucho en esto de poder escribir gramaticalmente sin errores. Tercera característica es conocimiento de la lengua. Cuarta característica, el aprecio de la misma. Y la última, quinta y última característica es el ingenio. Usualmente el lenguaje culto se presenta en tratados, en ensayos, artículos, cuentos, novelas, blogs. ¿Ya? Usualmente esto se presenta en la lengua escrita. Incluso también puede existir esto en sitios de internet de tu interés. El lenguaje culto se origina principalmente en los centros educativos para luego ser utilizados en diferentes contextos, informales o informales. ¿Qué quiero decir con nivel formal e informal? En los formales, el contexto se centra en la transmisión de contenidos y es el que se usa en el lenguaje de los medios de comunicación, noticiosos, en reuniones de trabajo, en informes, puede ser actas, ensayos y trabajos escolares. ¿Qué quiero decir con contexto informal? Se centra en la interacción personal y es el que se usa en situaciones comunicativas de carácter coloquial, como por ejemplo tenemos en programas televisivos noticiosos que pueden ser matinales, misceláneos o estelares, e incluso en las cartas personales y en los recados. Aquí, como pueden observar, ahí están los ejemplos de ahí. El lenguaje culto, ¿cómo se construye? El lenguaje culto se construye es necesario para construir el lenguaje culto utilizar de manera precisa y correcta las palabras para así evitar los barbarismos, como les mencioné hace un momento, y con cierta riqueza estilística. Es claro y elegante en su modo de decir las cosas, no solo incurrir en vulgarismos, sino que más bien acude al cultismo y giros originales del idioma.
Ya. No, la anterior, please. Ya. ¿Y cómo se construye? Ahí está igualmente un ejemplo. Tiene que ser de manera precisa y correcta. A continuación, mi compañera les va a presentar de qué se trata el lenguaje culto referente a lo académico. Gracias. El lenguaje académico. Sí, este lenguaje precisamente es el conjunto de expresiones orales y escritas que se debe desarrollar y emplear en el ámbito precisamente educativo, investigativo e informal. El lenguaje académico se distingue del lenguaje coloquial, como mencionó mi compañera, ya que este es utilizado en las interacciones comunicativas cotidianas. A este lenguaje corresponden aquellos elementos léxicos, gramaticales que se utilizan en el contexto académico para construir significado. ¿Cómo se presenta este lenguaje académico? Se manifiesta tanto en el habla como en la escritura. Por eso, conocer este tipo de lenguaje va a permitir comprender los textos que se leen en las universidades, ya que a este tipo de lenguaje tiene por función organizar los textos y representar los conceptos de una disciplina. El lenguaje académico posee construcciones gramaticales, también llamadas conectores, que permiten ordenar todos los textos. Conocer estas palabras ayudará a comprender las ideas que se expresan en cada texto universitario que se quiera analizar. ¿Cómo se origina este lenguaje? El lenguaje como herramienta de construcción del pensamiento ha permitido a la humanidad adquirir y transformar diversos conocimientos. Por eso, aunque el lenguaje tiene un origen muy antiguo, este lenguaje académico se origina desde la enseñanza primaria, ya que es aquí cuando los estudiantes desde muy pequeños activan su capacidad de escritura y lectura, pero es acorde con el tiempo y grado de formalidad que este se va desarrollando en cada persona. Es decir, a medida que el niño va creciendo, se va instruyendo y él va a adquirir este tipo de lenguaje académico. Pero es obvio, si se convierte en un buen lector y escritor, es donde va a adquirir este tipo de lenguaje. Las características de este lenguaje posee diversas características y que son muy distintivas a cualquier otro tipo de lenguaje. Este lenguaje es muy directo, evita detalles que son evidentes o innecesarios, aporta unidad, precisión, claridad, coherencia y especificidad. Es por eso que en la formación universitaria el estudiantado se integra paulatinamente a una comunidad discursiva que dialoga con otras disciplinas desde su propia área de formación. Con el lenguaje académico se manejan conceptos que permiten vislumbrar las maneras de hablar y de escribir, según las diversas disciplinas. Al referirnos a la escritura, las exigencias es mayor porque un texto escrito se orienta hacia el entendimiento por parte del destinatario o potencial escritor. ¿Cómo se aprende este tipo de lenguaje? Aunque es muy fácil de aprenderlo, se desarrolla con más fluidez en el ámbito universitario, ya que aquellos es donde se inician los estudios de grado universitario y se enfrentan, por tanto, a un nuevo tipo de escritura, un nuevo tipo de habla, un nuevo tipo de lectura. Involucra muchos procesos de pensamiento como la atención, reflexión, selección, jerarquización, generalización e investigación de la información. Entonces, la finalidad de usar este tipo de lenguaje es insertar paulatinamente en una comunidad discursiva de las diversas disciplinas. La actividad de escribir forma parte de la producción y análisis de los textos requeridos para aprender en la universidad. A continuación, mi otra compañera. Sí, buenos días. Voy a dar el lenguaje especializado. El lenguaje especializado es aquel nivel que se utiliza en campos lingüísticos específicos y que requiere y asegura que las personas dentro de ese entorno lo puedan entender. Para desarrollar la comprensión de un vocabulario especializado, es algo que se debe hacer de forma diferente a la de un vocabulario normal. En general, palabras que no entendemos tienen sentido dentro del contexto de la frase. Se emplea en situaciones formales como una conferencia o al escribir libros, noticias, artículos, etc.
En la definición del lenguaje especializado, se trata de conjuntos especializados, ya sea por la temática, la experiencia, el ámbito de uso o los usuarios. También se presentan como un conjunto como características interrelacionadas, no como fenómenos aislados, y mantienen la función comunicativa como predominante, por encima de otras funciones complementarias. Por su parte, un lenguaje de especialidad o especializado es el conjunto de recursos lingüísticos utilizados en un campo comunicativo especializado para garantizar la comprensión entre las personas que trabajan en este campo. A continuación, mi compañera. Gracias. Lenguaje técnico. El lenguaje técnico pertenece a ciertos ámbitos específicos, ya sean profesiones, oficios o áreas vinculadas a un conocimiento en particular. Es el lenguaje que se utiliza en el ámbito de las finanzas, la medicina, la música o la astronomía. Se refiere a todas esas áreas de vocabulario y expresión en un idioma que pertenecen a un campo profesional o científico muy específico y que normalmente solo conocen aquellos que han recibido entrenamiento dentro de ese campo. El lenguaje culto técnico se construye en sus aspectos generales. En el lenguaje culto se caracteriza por lo siguiente. Compone un discurso fluido y continuo con un léxico complejo que permite expresiones muy precisas. Utiliza de manera precisa y correcta las palabras, evitando barbarismo y con cierta riqueza estilística. También el lenguaje técnico es el objetivo. Según el diccionario, se aplica a las palabras o expresiones empleadas exclusivamente y con sentido distinto de lo vulgar. Es el lenguaje propio de un arte, una ciencia, un oficio. El lenguaje técnico utiliza el lenguaje natural, pero previamente dividido en gran parte de sus términos, de manera que las palabras adquieren técnicamente un significado propio y adecuado. En los fines de la comunidad que las utilizan, su existencia responden a la exigencia terminológica propias de cada ciencia y se forma a través de un lenguaje pocas veces entendible. ¿Cómo se presenta el lenguaje culto? Es una variedad de lenguaje con un alto de formalidad, se manifiesta claramente en la lengua escrita, como tratados, ensayos, pero esto no significa que no se den situaciones comunicativas en las que es necesario su uso. Discursos políticos, tendencias jurídicas, uso restringido del léxico. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Adrián va a hablar sobre los ejemplos. Buenos días. Como nuestras compañeras han explicado la parte teórica, cómo se origina, cómo surge, dónde se aprende, ha llegado la hora de ver los ejemplos en la práctica, en donde podemos encontrar estas situaciones o donde podemos nosotros ver este lenguaje culto. Bien, como una pequeña conclusión, el lenguaje culto es el nivel más alto de la lengua en el cual se utiliza un léxico un tanto refinado, por llamarlo así, que se subdivide a la vez de el culto académico, culto especializado y culto técnico. Bien, podemos ver que son tres subdivisiones. La primera es el culto académico, se podría decir que es el primer nivel o la primer base. También tenemos el culto especializado, que es un paso más arriba del académico, y finalmente el culto técnico. Bien, voy a mencionar los ejemplos de cada uno. Primero, encontramos en el culto académico y nos dice que es el lenguaje en el ámbito estudiantil, como por ejemplo podemos mencionar monografías, ensayos, comentarios en foros, tesis o exposiciones.
como podemos observar, es donde la parte donde entramos nosotros como estudiantes, donde tenemos que conocer términos estudiantiles, los cuales vamos a mencionar diariamente mientras estemos en clase. Cabe resaltar que el culto académico puede ser escrito y de forma oral, debido a los términos que se utilizan y que se utiliza una gramática buena. Por eso nuestros docentes siempre están motivando a los estudiantes a utilizar otros términos más se puede decir términos que sean de acuerdo a nuestro nivel académico. Bien, se podría decir que este es el primer nivel, el culto académico, y estos son los ejemplos: monografías, ensayos, comentarios en foros, tesis o exposiciones. ¿Ya? Pasemos al siguiente nivel de ejemplos, que es el culto especializado. Nos dice que es el nivel culto especializado, es el lenguaje empleado en una rama en específica. Como decía nuestra compañera, pues aquí ya estamos hablando de un área en específico, es decir, que ya subimos el nivel académico a algo un poquito más profesional, ¿no? Como ejemplo podemos ver, eh, cuando hablamos de políticos, relacionamos automáticamente conceptos y palabras, es decir, que cuando nosotros pensamos en esta rama de la política, pensamos en democracia, pensamos en igualdad social, pensamos en libertad. Y es algo que hacemos automáticamente porque son ramas especializadas, ¿no? Cuando pensamos en un político o cuando un político está dando un discurso, no vamos a pensar en física o en odontología, porque prácticamente se sale de estas ramas especializadas, ¿no? Como otro ejemplo tenemos física. Cuando pensamos en el área de la física en sí, claramente recordamos gravedad, inercia, fórmulas, todos estos términos se nos vienen a la cabeza porque relacionamos este nivel de términos, este nivel de lengua a esa rama en específico, como nos mencionaba nuestra compañera. Bien, cuando hablamos de odontología, pensamos en salud bucal, en dientes, por decir algunos ejemplos. Y finalmente, como último ejemplo, cuando hablamos del área de medicina, pensamos en medicamentos, en saturar, en operaciones, son términos específicos de cada área. Se podría decir que el culto especializado es el término medio. Ahora sí, pasemos al nivel más alto, que podría ser o llamarse culto técnico, ¿ok? Nos dice que se usa en grupos capaces de entender el mismo nivel de conocimiento especializado. En pocas palabras, este nivel no lo entiende cualquier persona. Es decir, que se necesita estar empapado de esa rama. No solo conocer términos básicos como lo veíamos anteriormente. En el culto especializado podíamos entender esos términos, podíamos relacionar términos, pero aquí en el culto técnico es algo mucho más profundo, donde no cualquiera puede entender, obviamente. Vemos como ejemplo en medicina, cuando un doctor dice la siguiente frase: el paciente padece de traumatismo de cráneoencefálico originado por las lesiones físicas producidas sobre el tejido cerebral, que como resultado altera de forma temporal o permanente la función cerebral, restringiendo sus labores ordinarias. ¿Ok? Podemos ver que a simple vista son términos que prácticamente algunos del público general no conocen. Y muchas veces cuando un doctor habla de esta forma, ¿no? Se lo conoce como un lenguaje o un tecnicismo de áreas, o sea que no cualquiera puede entender. Y muchos estaremos preguntándonos, ¿a qué me referí con ese ejemplo? Esto en sí vemos muy común cuando el doctor dice algo demasiado técnico y nosotros nos preguntamos: doctor, ¿pero qué dijo? Dígamelo en otras palabras porque no comprendí. ¿Qué es eso de cráneoencefálico? No entiendo. Y el doctor tiene que cambiar ese lenguaje a uno más entendible, a uno más especializado. Para resumir el primer ejemplo,
podría ser que el paciente padece de traumatismo cráneoencefálico. En pocas palabras, él nos dice, bueno, el paciente se golpeó la cabeza y va a tener pérdida de memoria, su cerebro está funcionando de una manera mal y eso le va a provocar problemas en todo el cuerpo. Bien, como otro ejemplo vemos la odontología. Cuando un doctor de esta área nos menciona, para su tratamiento de odontología por apiñamiento es necesario la evaluación facial en el plano frontal, evaluación de perfil, evaluación orofacial, evaluación del engranaje y oclusión en estática y dinámica. Bien, a simple vista no comprendemos estos términos y es complicado aún para leer, porque son términos algo difíciles de entender, ¿verdad? Son términos que nosotros tenemos que decir, doctor, no entendí, podría decírmelo en otras palabras. Y prácticamente podría decir el doctor, bien, lo que usted necesita es un tratamiento de ortodoncia o brackets para que puedan entender de una forma más clara. Bien, estos serían los ejemplos de los 3 niveles, que sería el culto académico, el más básico, el culto especializado, que es un poquito, como la palabra lo dice, más especializado por áreas, en el cual aún nosotros entendemos el público en general. Y finalmente el culto técnico, donde ya el público en general no entiende, solo las personas que se encuentren empapadas. Como otro ejemplo puede ser un panel, que como por ejemplo nosotros estamos realizando un panel como proyecto. Cada participante, cada panelista debe ser un profesional empapado de conocimiento de esa área, de tal manera de que todos los profesionales puedan hablar de una manera técnica y profesional. Bien, como conclusión, el nivel culto es el nivel más alto de la lengua y nosotros sí podemos dominarla con mucha práctica. Eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.